Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, ha visto de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así es, mi Señor, hoy te cantamos, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres Dios poderoso, porque tú, mi Señor, nos has puesto en un lugar deleitoso, porque has puesto nuestras vidas, Señor, en una tierra fértil. Nos has dado esa semilla, Señor, que nos llena de gratitud, de misericordia, Señor, esa semilla que nos permite llevar el fruto agradable delante de ti. Hoy, Señor, ponemos este culto en tus manos, Padre amado, para que tú, mi Señor, te glorifiques, para que tú, mi Señor, hagas una obra maravillosa en cada una de las personas que hoy estamos escuchando tu palabra, mi Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor, y haz que este sustento, este alimento que sirves hoy en esta mesa, sea deleitoso para nosotros, nos nutra espiritualmente y nos permita, Señor, seguir creciendo en gracia, en fe, en misericordia, Señor, y en amor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así, Señor, hoy tú nos has guiado a este lugar a recibir esa palabra hermosa, esa palabra que da vida, esa palabra que sustenta, esa palabra, Señor, que nos permite estar cada día más cerca de ti. Te agradecemos enormemente por el ministerio, Señor, en el que nos has puesto, por los siervos, Señor, que tú has formado y has levantado para guiarnos, Señor, con ciencia y con inteligencia. Ponemos delante de ti la vida de nuestro apóstol Álvaro Gámez, nuestro apóstol Ruth, de su familia, Señor. Te pedimos que les bendigas, que les sustentes, que no falte en ellos, Señor, la unción todos los días, que no falte, Señor, la misericordia y el amor que viene del cielo, Padre bendito. Igualmente ponemos delante de ti la vida de nuestro pastor Oscar David y de nuestra pastora Paola. Señor, te pedimos que allá donde están, tú los guardes, los bendigas, los protejas, Señor, los sustentes. Haga, Señor, que ese amor eterno que tú les das, Señor, sea sentido en sus corazones en todo momento, en todo lugar, Señor. Que la unción los acompañe y no permita, Señor, que desvíen sus pies ni izquierda ni derecha. Hoy, Señor, te pedimos por la vida de nuestro pastor Oscar David. Te pedimos, Señor, que en él haya sabiduría y ciencia de lo alto. Que tu palabra sea ungida en sus labios, Señor, y que de su corazón salgan las enseñanzas que ha recibido durante todo este tiempo, mi Señor. Ayúdanos a ser una tierra fértil, ayúdanos, Señor, a recibir con amor esta semilla para que podamos llevar ese fruto agradable delante de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 9. Génesis 32, 9. Dice así: Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amado Señor, te damos toda la gloria, la honra y el honor. Estamos pidiéndote, Señor, en este día que nos bendigas con tu luz y con tu verdad. Sabemos, Señor, que somos menores que todas las misericordias que has usado y la verdad que has usado para con nosotros. Y por eso te decimos, como te dijo Jacob, Dios de Abraham y Dios de Isaac, que te hagas presente en este lugar y que manifiestes tu palabra en medio de los corazones de tus hijos, porque este es tu pueblo que te reconoce, te teme y te invoca en este día. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, estamos hablando en el libro de Génesis sobre la historia de Jacob cuando vuelve ya a su tierra, a la tierra que el Señor le había dado a Abraham, y después de trabajar tantos años, más de 20 años, con Labán, o a favor de Labán, que era su tío, vuelve ya en una manera diferente a la que fue, y él lo expresa de una manera clara. Él dice, simplemente salió con su bordón de una manera incierta, atravesó ese desierto y el Señor lo sostuvo hasta que llegó a la tierra donde estaba la parentela, donde podía encontrar la esposa que Dios quería darle para formar una familia, para ir cumpliendo todas esas promesas que el Señor había hecho por medio de al siervo Abraham. Y uno se da cuenta que Jacob, para poder recibir esas bendiciones, tuvo que luchar y pelear mucho. Y este capítulo lo enfatiza, porque este es el capítulo en el cual él vuelve y ora y batalla
con un ángel, con un varón de Dios, y uno se da cuenta que a él no le quedó fácil. Nada de lo que había logrado Jacob fue fácil. Jacob fue un hombre que tuvo que acostumbrarse a luchar. Por eso el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel, el que lucha. Y se da cuenta uno que las batallas que él libró fueron batallas muy complejas, pero que finalmente dieron un fruto grande. Cuando uno mira a Jacob volviendo y regresando por la promesa de Dios de entregarle ya las tierras dadas a Abraham y a Isaac, se da cuenta que el trayecto de regreso para él fue igual o más difícil que el trayecto de ida, porque tenía que enfrentarse con una dura realidad, de enfrentar a su hermano Esaú, al cual ustedes saben por la historia, lo había suplantado, le había usurpado la bendición que Isaac le iba a dar en los últimos momentos de su vida. Y por tanto uno mira que él volvía con mucho temor, volvía con terror, porque sabía que Esaú era un hombre muy fiero, cazador, muy fuerte, y que podía también cazarlo a él y destruirlo si estaba todavía airado y estaba odiándole, y de pronto cumplía la promesa que él hizo y por la cual huyó, que era matarlo. Uno se da cuenta que Jacob tuvo que batallar mucho contra sí mismo para cumplir la promesa de Dios y para obedecerle. Y ahí se da cuenta que en verdad servir al Dios de Israel no es fácil, porque hay que ponerse en unas posiciones muy complejas, muy difíciles para esa obediencia, para que esa obediencia sea perfecta. Y a veces hay que enfrentar enemigos muy poderosos, y por eso la oración y el clamor tienen que ser algo de cada día del siervo de Dios. Con Jacob uno aprende mucho, aprende de fe, aprende del arte de dar, aprende del arte de trabajar y de luchar, y también aprende que los sueños en el Señor se vuelven realidad, pero que también los sueños cuestan. Por ahí el dicho popular es que soñar no cuesta nada, pero los sueños en el Señor, porque son sueños que se hacen realidad, son sueños que cuestan mucho, son sueños que se pelean, son sueños que se siembran con lágrimas, pero que a la postre obviamente se recogen con regocijo y con alegría. Y en este caso, cuando uno se da cuenta de la batalla interna que tuvo que librar, y de la batalla espiritual que tuvo que dar Jacob, también se percata, y es bueno entenderlo de esta manera, que lo que Dios promete se cumple siempre y cuando en nosotros también hayan unas condiciones, haya unas condiciones de fe, de diligencia, de esfuerzo, de creer en el Señor, de confiar en el Señor, pero también de buscar. Y lo propio tenemos que hacer nosotros. Dios ya ha hecho todo. Nos ha entregado a su Hijo como la prenda más grande de su amor, nos ha entregado el Espíritu Santo para que nos dé fuerzas, nos entregó su palabra, nos dejó la Biblia para ayudarnos, a iluminarnos el camino que debemos andar. Pero también nosotros debemos poner nuestra parte, que es la confianza, que es creer y que es caminar, que es dar pasos de fe fundamentales para alcanzar esas promesas, a donde nos lleven. A veces de ida, a veces de vuelta, a veces muy abajo, a veces muy arriba, a veces en valles de sombra de muerte, pero a veces en lugares de delicados pastos. No importa en realidad las condiciones, ni las circunstancias, ni las situaciones. Lo importante es oír la voz de Dios, obedecerla, obedecer su voluntad. Es agradable y es perfecta. Y en este caso, siervos como Abraham, Isaac y Jacob lo que nos enseñan es que ni la vulnerabilidad, ni la debilidad, ni aún el pecado, los errores que como hombres podemos cometer, obstaculizan la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces parece que estamos cometiendo errores y de los cuales tenemos que arrepentirnos, claro, y tenemos que corregir, pero a la postre eso no cambia la soberanía de Dios, ni los planes que Él ya ha trazado, ya ha prefijado para nosotros. Y en la vida de Jacob se mira esa soberanía de Dios, esa omnipotencia de Dios,
y en esa omnipotencia hay que descansar, porque Jacob, desde una primera instancia de ese camino, de esa aventura de fe, él tuvo que aprender a descansar en el Señor. Y el Señor le regaló una visión. Nosotros vemos cómo el Señor le dio una visión, tan pronto salió huyendo y salió con las manos vacías, pero con la bendición de Dios lleno dentro de él. Y vemos que en el desierto tuvo un sueño en un lugar donde miró que la escalera del cielo a la tierra estaba ya planteada para él y que ángeles subían y bajaban con la bendición de Dios. Y entonces él derramó ese aceite sobre la piedra donde él estaba durmiendo y hizo un pacto ahí con Dios de darle los diezmos de todo lo que tuviese si el Señor le guardara, le daba alimento y le permitiera sobrevivir a esa dura situación, ese viaje fortuito y ese viaje incierto de alguna manera. Y uno mira que el Señor pues selló, por eso ese lugar se llama Betesda, y es un lugar que cuando Jacob recibe la promesa, un lugar muy duro, por eso en lo que recostaba su cabeza no era algo blando, era una piedra. Pero sin embargo, esa piedra firme confirmaba la solidez de la promesa de Dios, que Él cumple sus promesas en el sí y en el amén. Y así debemos creerlo nosotros. El Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros y debemos creer lo que Él dice por medio de su palabra, que su luz nos guiará. Su luz y su verdad nos guiarán hacia su lugar santo. El lugar santo es el lugar donde esté Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y donde está el Señor, allí estará su servidor, decía Jesucristo. Donde está la voluntad de Dios para nuestra vida, ese es nuestro campamento, ese es nuestro lugar. En realidad ellos fueron forasteros en esta tierra y nosotros aprendemos de ellos a estar enriquecidos cualquiera que fuese el lugar donde nos toca obedecer a Dios, donde nos toque honrarlo, donde nos toque alabarlo, donde nos toque hacer altares y donde nos toque formar una tienda donde podamos degustar de su palabra y de su presencia. Este viaje de regreso de Jacob, después de haber dejado a Labán, y usted escucha esas historias y se da cuenta que eso es algo como una película, como algo inverosímil, como una novela. Pero en realidad está escrita como testimonio para que entendamos que en el Señor las cosas son así. Las cosas en el Señor nunca son demasiado lineales o uniformes, siempre cambian. Pero Dios no cambia y su palabra tampoco. La palabra siempre es hasta la eternidad. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Biblia. Nosotros podemos cambiar y debemos cambiar. Nosotros vamos muriendo, nosotros vamos declinando, todas las circunstancias van cambiando para moldearnos. De pronto esas circunstancias son como las manos de Dios que nos pulen, que nos limpian, que de pronto a veces sentimos que nos destruyen como polvo, nos pulverizan por dentro. Pero a la postre es para hacernos bien, es forjar un carácter, es forjar un alma dócil ante el Señor, que se pueda pastorear, que pueda ser dirigido por el Señor y en última que pueda tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque de verdad debemos madurar mucho para que esa paz florezca en nuestros corazones. Nosotros estamos en una primera instancia, parecemos niños a veces inconstantes. A veces parecemos esos niños caprichosos, muy endebles, que quieren las cosas rápido y a su manera, pero el Señor nos va haciendo madurar con el tiempo y con las pruebas para que la paciencia y la constancia sea formada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nosotros no reaccionemos de acuerdo al impulso de nuestro corazón, a las sensaciones, a veces temor, a veces ira, porque en eso no obra la justicia de Dios, sino que obremos conforme a la mansedumbre, a la humildad que el Señor tiene y que nos promete como descanso para nuestra vida. Y Él lo dice por allá en el Evangelio según San Mateo y en otros evangelios, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde. Esa mansedumbre y esa humildad no se adquieren de la noche a la mañana. Y usted tiene que saber que las circunstancias que está viviendo es porque el Señor está formando esa mansedumbre y esa humildad en usted. Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si uno quiere seguir al Señor y servir al Señor, va a tener que tomar su cruz cada día y seguirlo.
Ahora el Señor dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera, y eso está muy bien comprenderlo. ¿Por qué? Porque de todas maneras servir al Señor implica tener su compañía asegurada. Mi presencia era contigo y te daré descanso. Eso se lo decía el Señor a todos sus siervos, especialmente al siervo Moisés, porque él se lo pedía y él se lo clamaba. Nosotros vemos en Éxodo 33 cómo Moisés identificaba la presencia del Señor como lo que los diferenciaba de los demás pueblos. Si tú vas conmigo, vamos, si no, no vamos a ninguna parte, Señor. Si tu presencia, y el Señor le respondía, mi presencia era contigo y te daré descanso. Qué bonito que es ver que uno con el tiempo va aprendiendo a descansar en el Señor. Hay algunas personas que tienen su recorrido grande en el Evangelio que dicen eso, más bien reposa en el Señor, Él es el pastor, descansa y déjalo a Él ser rey. Hay algunos siervos que dicen en últimas, Jehová es el que reina y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y el consuelo que le queda a uno es saber que finalmente, a pesar de todas las turbaciones, dificultades, las congojas, los dolores, los contratiempos, las aflicciones de este mundo, finalmente sabemos que todo está en control de un Dios soberano y debemos descansar en esa sabiduría, porque dice la Biblia, Él es el único y sabio Dios, y tenemos que descansar en esa soberanía, en esa bondad, en esa misericordia, la sabiduría y soberanía de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Buscar la sabiduría de Dios, porque realmente la riqueza nuestra es esa. Nosotros, como dice el apóstol Pedro y Juan, que un día entraban al templo y alguien les pidió algo y ellos lo miraron fijamente y él también los miró como pensando que iba a recibir algo, y el apóstol le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y cuál va a ser la riqueza que vamos a compartir nosotros? Nosotros vamos a compartir las riquezas del pleno entendimiento, esa palabra, esa sabiduría que según Proverbios es más rica que el oro, es más valiosa que la plata. Uno a veces se sorprende cómo hay gente que tiene mucho, pero finalmente no tiene nada. No tiene inteligencia, no tiene prudencia, no tiene temor de Dios, y finalmente sus riquezas, como dice el mismo Señor Jesucristo, están podridas, solo le sirven es para su propio mal, para su perdición. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Nosotros, el Señor nos da una sabiduría tremendo, porque es la sabiduría que nos guía al arrepentimiento, que nos lleva a la contrición delante de Dios, que nos lleva a la humillación delante de Él, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, pero que nos deja en una posición de creerle a Dios, de confiar en Él, para que nos pastoree más allá de la muerte, para que nos dé la salvación. Es una fe que salva y es una fe que bendice en esta tierra de una forma tan poderosa que nos volvemos bendición. Abraham, Isaac y Jacob, ellos no solo eran benditos, se volvían bendición donde ellos iban. Por eso Jacob volvía de estar en una tierra donde no lo querían dejar ir, porque Dios había bendecido demasiado a Labán. Y cuando él se enriqueció, Labán no quería, porque creía que eso que tenía Jacob también le pertenecía a él. Entonces ahí es donde uno tiene que entender, cuando Dios decide y escoge a una persona, es para hacerlo bendición. La bendición nuestra de pronto no es tener grandes posesiones, pero tenemos la posesión más tremenda dentro de nosotros, que es a Cristo. Cristo es la gloria de Dios, la imagen viva de la substancia de Dios, y entonces uno se da cuenta que las riquezas del pleno entendimiento, las riquezas de Cristo están dentro de nuestra vida, y estamos asimilándoles y trabajándolas para sacarle el fruto que esa riqueza tiene. Ese fruto no va a venir si nosotros no declinamos, no menguamos, no morimos. Por eso uno mira a Jacob, que vuelve ya rico, pero vuelve transformado. El Jacob que se fue era un usurpador y era un hombre que buscaba ante todo tener cosas, entre ellos esposas e hijos, pero que finalmente, cuando vuelve con una actitud muy humilde. Y la bendición que él
ya requiere en el Señor no es para él, es para los suyos y para cumplir el propósito de Dios. Por eso dice acá que Jacob volvía con mucho temor, y esta oración es precisamente la que hace justo antes de enfrentar a Esaú. Y él tiene terror de Esaú. Sabe que viene a recibirlo con 400 hombres, él se atemoriza y le clama a Dios, y en cierta forma le reclama la promesa que le hizo, que iba a tener una descendencia muy grande. Y entonces le pide a Dios, le ruega que lo acompañe y que viabilice las cosas. Y el Señor le responde. Siempre que clamamos, el Señor responde. Por eso dice Proverbios capítulo 2, que uno tiene que llamar, que clamar, incluso con fuerza. En la versión Palabra de Dios para Todo dice: clama con todas tus fuerzas, pide aún a grito la sabiduría, búscala. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad y que no debemos pedirle. Pero en realidad nosotros sí debemos pedirle al Señor, y debemos pedirle mucho, clamar con insistencia. Tenemos que pedirle de una forma permanente. Porque en esa búsqueda el Señor se dejará encontrar. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor no es algo que esté solo en la mente del hombre, en la emoción del corazón. El clamor es algo que se expresa. Y a veces hay oraciones que debemos hacer de una forma desesperada, como la que hizo Jacob. Y es tan tremendo que el Señor quiere muchas veces que expresemos, porque Él mismo lo deja sentado aún para el regalo inmerecido y gratuito que recibimos, que es la salvación. El Señor dice que en Romanos 9:10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor Jesucristo nos enseñaba en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11: vengan a mí los que estén cargados y agobiados, yo los voy a hacer descansar. Pero mire que el ir al Señor implica una decisión de la voluntad del hombre, dar el paso de fe, avanzar, rogar, implorar y seguir luchando, seguir sembrando hasta que esa siembra tenga su fruto, ¿sí? O sea, llenarnos a nosotros mismos de lo que es bueno para cuando nos dirijamos a Dios expresarle esa necesidad con conocimiento de causa, no con base en la ignorancia del afán o de la ansiedad humana, sino con la ciencia que el Señor permite para cada uno de sus hijos. Nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos hace sabios aún a los más sencillos, nos dota de una suficiencia, de una capacidad para relacionarnos bien con Dios y para relacionarnos bien con los semejantes. La palabra de Dios en realidad no vuelve vacía, siempre da una semilla. La palabra de Dios es una semilla que se da, que se siembra para que más adelante produzca un fruto abundante. Y cuando uno la declara con conocimiento, con entendimiento, con fe, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, respalda ese clamor y ejecuta lo que es la palabra del Señor. Entonces uno se da cuenta, de la abundancia del corazón, decía Jesucristo, habla la boca. Entonces, si de la abundancia del corazón habla la boca y produce fruto, entonces tenemos que llenarnos de la palabra, buscar la palabra, leerla, invocarla, declararla, como lo hizo Jacob. Jacob declaró la palabra que Dios le había dado a él y se dirige de una manera demasiado cercana, ¿sí? Yo entiendo que cuando Jacob se encuentra y él llama a ese lugar Penuel o Peniel, es porque ha visto cara a cara a Dios. Y él se puede dirigir de una manera clara, contundente, como lo hizo Moisés en el tabernáculo. Es decir, tenía ya un conocimiento del Señor, y por eso pues él habla de que esa tierra era bendecida porque encontró al Señor y salió bien librado. Aunque sí nos relata la Biblia que él salió también
herido en una de sus caderas y que él de ahí en adelante cojeaba. Y eso es importante resaltarlo. Nosotros del encuentro del Señor, con el Señor, nunca vamos a resultar iguales, la verdad. Una evangelista famosa decía que nunca confiaba en una persona que no tuviese una cojera de Dios. Porque hay personas que en este mundo deambulan como si todo les saliera bien, como si nunca tuvieran un tropiezo, si nunca hubieran tenido una caída, un fracaso, y se ponen a sí mismos como un ejemplo de moralidad, de victoria. Pero a veces ese modelo resulta bastante contradictorio con el fruto que llevan, ¿sí? Entonces, sobre todo el fruto de la fe. Hay un fruto que para las personas les parece abundante, pero que no es lo que Dios espera de la persona. Y a veces en esta vida se confunde cantidad con calidad. Si fuese por masas, hermano, nosotros seríamos, creo que, de los peores. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando de nuestra profesión de fe. Los frutos que llevamos tal vez en esta tierra. Por eso dice por ahí un apóstol, si fuese, por lo natural nomás, seríamos los más miserables de todos. Ni siquiera hay muchos ricos, ni muchos sabios en medio del pueblo de Dios, nada que pueda ser de ostentar, de aparentar, de ufanarnos. Al contrario, nosotros, ¿de qué es lo que nos ufanamos? Y la Biblia dice que debemos gloriarnos en entenderle, en conocerle quién es el Señor, cómo actúa. Y a veces nos tenemos que ufanar es de las cicatrices que nos dejan las heridas de la cruz o las batallas de la fe. De eso nos podemos regodear, de haber batallado, de haberle servido. Por eso el apóstol Pablo decía que nadie me sea molesto, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas, las cicatrices de Cristo. Eso a él lo diferenciaba de otros siervos que habían combatido, pero no tanto como él. Él decía, a mí me han azotado más veces. Yo he padecido más prisiones, más naufragios, más peligros de muerte, más hambruna. De pronto entonces a él lo catapultaba esa situación de haber padecido más. Uno tiene que entender que en el padecimiento hay muchos de los propósitos de Dios para concretar un fruto en nuestra vida. De todas maneras, Jacob era un hombre que, ¿por qué hablo de Pablo? El apóstol Pablo tiene algo parecido a Jacob. Jacob decía que, cuenta la Biblia que él salió lastimado, que cojeaba de su cadera, el tendón había sido tocado por ese varón de Dios, pero finalmente salió con la bendición y cumplió el propósito de Dios. Con Pablo sucede algo muy parecido. El apóstol Pablo, la verdad, luchó mucho por la batalla de la fe, y mire que él también tenía un aguijón que lo molestaba mucho. Y por eso le digo que ni la vulnerabilidad, ni la debilidad, ni incluso el pecado, porque él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él incluso pedía al Señor que le sane las enfermedades. Él quería, como muchos de nosotros, la mayoría, yo creo que todos queremos que todo nos salga bien, que nada salga mal, que no tengamos que ser golpeados, que no tengamos que huir, ni que hacer salida, como dice la Biblia, que no tengamos ni que llorar siquiera, ni que sufrir. Pensamos que el sufrimiento en el Señor es en vano, que a veces Él no lo ve, que a veces Él no nos oye, que a veces no nos responde, pero en realidad no es así. El sufrimiento tiene un propósito muy tremendo con el Señor, que nos depura nuestra alma, depura las intenciones de nuestro corazón. El sufrimiento nos humilla, el sufrimiento nos purifica como se afina la plata. Es como si se puliera el oro. Es como si fuera el martillo y el cincel que labran la escultura primorosa. Y entonces uno se da cuenta que estos siervos de Dios pudieron cumplir el propósito a pesar de. Y nosotros, el Señor quiere notificarnos que a pesar de, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Entonces uno tiene que descansar, verle la cara a Dios en ese sentido, pelear las batallas de Dios y entender que el Señor es un refugio. Por eso este siervo Jacob, cuando volvió y ya
se libra de Esaú, después de salir bendecido por Dios. Esaú lo recibe en buenos términos, él igual le entrega una especie de ofrenda de reconciliación y él, a tanto insistir de Jacob, la acepta. Él sigue su camino y llega hasta un lugar que le pone Sucot, porque dice que ese era el refugio del Señor. Había pasado por Mahanaim, que era 2 campamentos, miró ángeles del cielo. Este capítulo comienza así: y Jacob siguió su camino, porque en este peregrinar hay que avanzar, hay que seguir para que le salgan al encuentro ángeles de Dios. Si uno se estanca o si uno retrocede, no va a haber nada. Si usted no avanza en el camino de la fe, hermano, va a ser un hombre siempre pobre, desnudo. La Biblia dice hasta miserable. Una persona que nunca alcanzará nada, porque es como que va y vuelve como las olas del mar. Y el hombre que es de esa condición realmente no recibe nada. Es un hombre ambiguo, es un hombre ambivalente. El Señor le gusta a las personas que toman decisiones claras, así tengan debilidades, que siempre están avanzando, que siempre están luchando, corrigiendo, aprendiendo y van hacia adelante y hacia arriba, como dice la Biblia. Y Jacob fue así, partió, llegó a Mahanaim, donde le salieron ángeles de Dios, por eso él le puso ahí campamento de Dios. Después avanzó hasta Penuel o Peniel, donde le vio la cara a Dios. Después llegó hasta Sucot, donde él nombra ese lugar refugio del Señor. Y finalmente se establece en esa tierra de Canaán, donde levanta un altar y a ese altar le pone el Elohe. El Elohe, que quiere decir el Dios de Israel. Entonces uno se da cuenta que el Señor cumplió su promesa, pero que a Jacob le tocó confiar en la soberanía de Dios y enfrentar sus temores. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con tu vida? Hacerte enfrentar tus miedos más tremendos y vencerlos. Para que te des cuenta que el poder no radica en ti, que la debilidad es la que está radicada en ti, pero que el poder sí está en el Señor que te ha llamado y que cumplirá su propósito en tu vida. Jacob es una muestra tangible de cómo Dios opera en medio de la debilidad. Él era un hombre débil, era un usurpador, no era un hombre vigoroso, no era un hombre que pudiese pelear como lo hacía Esaú frente a las circunstancias naturales. No, él era un hombre que dependía enteramente de Dios. Y como de la debilidad el Señor hace fructificar, porque eso es lo que hizo con Israel. Israel, que fue Jacob, cuando lo nombra Israel, es para representar eso, que las luchas son en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Pero que finalmente esas luchas tienen un propósito fructífero muy grande. Israel lo llamó cuando era nada, cuando era uno solo, dice, llamó a Abraham, pero lo multiplicó. Y esa multiplicación vino a través de unos procesos bien claros, determinantes en los siervos que estuvieron a cada paso de la mano del Señor. Abraham, Isaac y Jacob tienen unas coincidencias tremendas en cuanto a las circunstancias, pero también frente a la actitud del corazón y a la fe que tenían. Y incluso hasta circunstancias como tener esposas estériles es algo que no es coincidencia, es algo que el Señor permitió. Entonces uno se da cuenta, Sara estéril, Rebeca estéril, y después con Jacob, Raquel, que era la esposa que él amaba, también estéril. Y les tocó orar, les tocó inclinarse, les tocó tener paciencia, pero finalmente la promesa de Dios se cumplió. Ellos dejaron a Dios ser Dios y dejaron que Dios reine, porque finalmente uno tiene que descansar en la voluntad de Dios para que las cosas fructifiquen. Hace poco celebramos por la misericordia del Señor una boda acá en el lugar donde me encuentro, y ustedes saben, las bodas son algo muy lindo, son algo de las ceremonias más especiales que nosotros vemos acá en la tierra, porque entre otras cosas representa ese amor de Cristo por su iglesia y lo que se va a celebrar al final, que son las bodas del Cordero. Pero no significa que el matrimonio sea algo fácil, porque la historia apenas comienza ahí. Y uno se da cuenta que en el matrimonio hay aflicción.
Lo que sí también uno se da cuenta es que cuando hay bendición de Dios en esos matrimonios, cuando no solo lo hacen delante de las autoridades civiles o de testigos, sino que lo hacen delante de Dios, como lo hizo en esencia esta pareja, a la cual pude casar por la bendición de Dios, es que tienen la compañía del Señor. Es que tienen la seguridad del Dios que los va a proveer, los va a proteger, los va a dirigir y los va a ayudar. Y yo le decía al esposo que tiene que descansar en el Señor, en su palabra, y cuando las cosas aparezcan ser más difíciles es cuando más tiene que confiar. En el día en que temo, yo más confío. Y yo les decía, y que es como cuando el Señor quiso formar a Eva, lo primero que tuvo que hacer, si usted se da cuenta en el pasaje de Génesis, es dormir a Adán. Porque ¿qué tal Adán despierto? No lo hubiera dejado obrar a Dios, hubiera dado su opinión, cómo quería una mujer. Y finalmente usted sabe que esas intenciones y pensamientos humanos, aún estando el hombre en la inocencia, pudiesen haber sido equívocos. Yo le decía al novio que trate de entender que las cosas más difíciles se resuelven esperando y de rodillas delante de Dios, y tal vez muriendo a lo que uno piense o a lo que uno quiera. Ese acto de hacer dormir a Adán representa mucho para nosotros, porque representa anular la voluntad de Adán para sacar de su hueso, de su carne. Por eso es que la esposa es carne de su carne, hueso de sus huesos. Y lo saca, pero mire que le fluye, o sea, hace fluir una creación hermosa que finalmente va a ser la ayuda idónea del varón. Va a ser la que esté en un yugo igual para ayudarle. El yugo, como tal, representa un instrumento de trabajo. El matrimonio tiene que trabajarse. En el matrimonio hay que esforzarse mucho, pero hay una carga compartida. El yugo es un instrumento de madera para unir a un buey que se supone más fuerte, más experimentado, con uno más débil, para que ambos se distribuyan el trabajo y la carga y no les quede tan difícil. Y el buey tiene que saber que ya está siendo ayudado, y se da cuenta uno a la postre que se hacen surcos derechos cuando cada cual hace su trabajo, pone lo que tiene que poner, y sobre todo también cuando tienen que ser dirigidos por alguien que tiene la experiencia como es el que ara. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí, dice el Señor, porque solo mirando hacia adelante es que se pueden hacer surcos derechos. Y lo mismo pasa en un matrimonio. En un matrimonio hay que dejarse dirigir por el que ara, hay que dejarse pastorear, hay que dejarse aconsejar, y en lo que sea, en cualquier empresa humana. Si Adán se hubiese dejado pastorear totalmente, Eva hubiese sido siempre esa ayuda perfecta y no la piedra de tropiezo. Finalmente el propósito de Dios era hermoso, era muy bueno, porque las mujeres son una creación excelsa de Dios. Ellas tienen algo muy especial que los hombres no tenemos. Míreselo por donde se lo mire, somos diferentes, pero nos complementamos y nos debemos ayudar. Por eso el matrimonio es tan bonito. Y uno valora la verdad y aplaude el hecho de que todavía haya gente que cree en esta institución creada por el Señor, como yo les decía, cuando el hombre aún era inocente. Es la institución tal vez más importante. Y que se le dé la importancia y el realce en este tiempo es de agradecerle al Señor, y es también de reconocer en una persona que quiera someterse a semejante empresa. Y lo mismo es la aventura de la fe, la esperanza, de creer en un Señor, en un Dios que obviamente no se va a ver con los ojos naturales, pero que Él está dispuesto a dar evidencia contundente de su existencia si nosotros le creemos y le obedecemos. Alguien por ahí, un estudiante ateo, le preguntaba a un
a un maestro que era creyente, que cómo podía diferenciar la religión verdadera si cada una afirmaba que su Dios era el único verdadero y los demás, discúlpenme, son dioses falsos, y que cómo podía decir y asegurar que su Dios era el único y su libro era el único. Y entonces quería pues incomodarlo y tergiversar todo lo que el predicador o el maestro estaba enseñando, y él le dijo: no hay una paradoja, porque esa era la palabra que usaba el estudiante, eso es una paradoja. Y él decía: no hay paradojas, acá hay una situación lógica y concluyente. Una persona dice estar en la verdad es por la evidencia. Nosotros no estamos hablando de religiones, estamos hablando de una fe que tiene pruebas, que tiene frutos, y que tiene un Dios verdadero que también tiene pruebas y que tiene frutos, que tiene resultados categóricos, que hablan de que Él es el Dios verdadero y que los demás son dioses falsos, ídolos, que muchas veces los hombres hacen pero que no tienen capacidad de obrar de ninguna manera. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no pueden hablar, tienen oídos pero no oyen. Acá con Jacob, con Isaac, con Abraham se da cuenta que Dios tiene oídos y que no se ha grabado, como dice por allá el siervo Isaías, el profeta Isaías, no se ha grabado el oído de Dios como para no escuchar, ni su mano, ¿sí?, como para no ayudar. La mano del Señor está obrando, Él sigue obrando su perfecta voluntad. Él sigue hablando desde el cielo, Él sigue hablando a través de sus siervos. El que tenga oído para escuchar, que oiga. Pero ¿quiénes quieren escuchar el mensaje? Quienes quieran hacer la voluntad de Dios comprenderán si lo que uno habla es correcto o no. Quienes quieran someterse a ese yugo, porque sea como sea, la palabra de Dios, por más de que suave y ligera, sí es un yugo que debemos llevar y portar, y que nos somete, porque no podemos hacer lo que querramos. Y esa es la dificultad más grande de la palabra de Dios y del Señor mismo, que muchos creen que es solo mencionarlo, que es solo invocarlo, pero no obedecerlo en nada y no someterse en nada. Y quieren un Dios falso, un Dios que sea manipulado por sus intereses, y no quieren un Dios soberano sobre sus vidas, que reine, que ejerza la autoridad y dominio sobre su creación. Los siervos de Dios tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios, pero también tenemos el fruto de que todo lo que creamos, si lo pedimos con fe, también lo recibiremos. La Biblia dice así, ¿cierto? Al que cree todo le es posible, y nos da una tremenda llave de bendición, pero una responsabilidad también bien tremenda. Conforme a tu fe se te hará. Entonces uno tiene que saber en este tiempo que la fe es un don de Dios, pero también un fruto. Y ojalá nosotros demos frutos dignos de ese Dios que nos ha dado ese don precioso e inefable de la fe. ¿Sí? Entonces, si uno está cansado, el Señor dice en su palabra: vengan a mí los que estén cargados y agobiados, yo los ayudaré. Si uno está enfermo, pues el Señor nos sanará. Si uno está endeudado, pues el Señor nos enriquecerá, nos prosperará, nos ayudará. Todo lo que necesitemos. Siervo Santiago, el apóstol Santiago dice: pidan al Señor sabiduría y Él se las dará sin medida ni reproche. Entonces pidámosle al Señor sabiduría. Este es un tiempo en el cual tenemos que andar contando nuestros pasos con sabiduría. El siervo Jacob nos enseña que la oración es algo fundamental para acercarnos a ese Dios sabio, y que Él nos va a dar la orientación. A Jacob se la dio de muchas maneras, le ayudó a conseguir la bendición con sabiduría, y él hacía cosas que de pronto parecían una locura, pero que eran métodos de Dios. De pronto usted los métodos de Dios los considera irracionales e incluso contraproducentes, pero son los más efectivos. A la hora de la verdad, hermano, lo que usted con su razón logra, con sus esfuerzos, con su sudor, a veces es escaso y es poco, y llena el saco como si estuviera roto. En cambio, los métodos de Dios
por difíciles de entender que sean o imposibles de entender, con la fe uno los practica y pues el fruto se da al 30, al 60, al 100 por uno. Obviamente no es fácil creer, no es fácil sembrar, no es fácil esperar, pero a la postre el fruto es de mucha bendición, de salvación y de prosperidad. Entonces en este día vamos a darle gracias al Señor por ese fruto que nos permite tener, por el don de la fe, y también por el proceso que nos lleva de victoria en victoria hasta que el amor de Dios esté albergado en nuestros corazones, porque el amor todo lo puede. Si nosotros amamos, el amor todo lo sufre, lo espera, lo soporta, pero finalmente consigue, porque el amor todo lo puede. Y si hay algo bueno y eterno, aparte de la fe y la esperanza, es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor nunca te fallará. Entonces, quienes hacen las personas con fe y con amor son personas que no van a ser avergonzadas de parte de Dios. Tienen que tener paciencia, obviamente. Tienen que tener trabajo, sí, también batallas, como todos, aflicciones, por supuesto, pero el amor hará lo que nosotros no podemos hacer, porque el amor es de Dios y Dios es un Dios de amor. Entonces ahí comprobaremos no solo la sabiduría de Dios, sino comprobaremos que Dios es un Dios bueno y su fiel amor dura o perdura, como dice la palabra, para siempre. Entonces este es el tiempo en el cual nosotros nos humillamos delante de Dios, los dejamos a Él obrar, decimos que Jehová reina, que el Señor reine y que gobierne sobre nuestra vida, pero nosotros también ponemos nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro sacrificio vivo, aceptable, agradable a Dios, y sobre todo esa fe obediente, esa fe que nos lleva a hacer lo que Dios nos pide y no lo que nosotros querramos. Entonces esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos aumente la fe, pero acuérdense lo que dijo el Señor, que si tuvieses fe como un granito de mostaza, pudiéramos decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y lo haría. Entonces, más que pedirle fe para hacer cosas grandes, lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé esa obediencia, nos ayude a obedecer, que nuestra mente esté ligada a la palabra de Dios y al consejo de los apóstoles, de los profetas, de nuestros pastores, para que podamos hacer lo que finalmente es de Dios, aunque no nos guste, aunque no lo entendamos, pero que es lo que cumple sus propósitos. Porque la obediencia, la verdad, es lo que pide el Señor. No quiere tantos sacrificios vanos, quiere es obediencia. Y eso es lo que va a forjar el Señor en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor. Yo estoy bendiciendo a cada una de las personas que en esta noche ofrendan, diezman, pactan, porque lo hacen por fe, lo hacen por amor, reconociendo que son tus métodos, Señor, y que ellos tienen felicidad y alegría en hacerlo por ti y para ti. Que te honran, bendito Señor, como te honró Jacob, porque él lo aprendió de su padre Isaac, quien lo aprendió de su padre Abraham, siempre a dar. Y uno se da cuenta que el Señor ama al dador alegre, el que hace las cosas no por necesidad ni con tristeza, no por obligación, sino que lo hace de un corazón sano, de una fe no fingida. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. En esta noche clamamos para que ese querer como el hacer por el Espíritu de Dios esté en cada uno de los corazones. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la alabanza. Exaltamos tu nombre. Este es el día que tú nos has dado, Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Gracias, Señor, por tu bondad y por tus misericordias en la tierra de los vivientes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Pruébame, dice el Señor. Traigan los diezmos al alfolí. Ya haya alimento en tu casa. Pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos y hago llover
bendición hasta que sobre y abunde. Al Señor, en ese sentido, hay que probarlo. Hay que demostrar que le creemos para que Él demuestre lo que ha prometido y cumpla sus promesas, como lo hizo con Jacob. Acuérdese de aquel pasaje que dice que no podemos venir con las manos vacías. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 34, 20, cuando le dijo a Moisés: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Esa es la diferencia de los que siembran y de los que finalmente cosechan, de los que no lo hacen. El Señor es un Dios que demanda, nos pide finalmente nuestro corazón, pero cada palabra que declaremos, cada ofrenda que demos, cada sacrificio que hagamos, es como un ladrillo que va edificando la casa. Nosotros podemos usar lo que tenemos para edificar. Muchos lo hacen para destruir. Nosotros debemos forjar, sembrar en el reino de los cielos, porque muchos lo hacen solo en este mundo, y lastimosamente el mundo pasa y sus deseos, y todo lo que vemos perecerá, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dales a tus siervos fe, Señor, entendimiento en este día, para que vayan despojándose de las cosas de este mundo y de todo lo que sea obstáculo, de toda contaminación de pecado y toda contaminación de espíritu, Señor, porque pueden impedirles el camino hacia arriba, hacia la salvación. En este camino es mejor viajar ligero, porque es posible que las cargas nos hagan detener, nos hagan cansar, nos hagan desviarnos o inclinarnos a un lado o a otro, a la derecha o izquierda, o incluso retroceder para perdición. Pero yo declaro que tus hijos no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación de su alma. Y declaro que ellos son los que siembran con lágrimas, pero que cosechan con alegría en la justicia hermosa y divina que solo tú puedes administrar y ministrar, Señor, porque tú eres juez eterno y, como lo dice el Salmo 9:7, reinarás, Señor, con equidad, gobernarás todas las naciones con justicia. En tu verdad, bendito Señor, tú eres amante de la justicia y el derecho. Y te pedimos, bendito Señor, así como lo reconocía Jacob, que pese a nuestra indignidad, porque somos menores que todas tus justicias, que todas tus bondades, que todas tus misericordias, y con la verdad con las que has obrado para con nosotros, que pese a eso, Señor, haga resplandecer tu rostro de benevolencia y tu gracia. Por eso dice gracia sobre gracia. Gracias son los carismas inmerecidos, pero que el Señor nos los entrega por amor a su Hijo, que ve en nuestras vidas por la sangre derramada que hemos aceptado al confesar nuestros pecados y al recibir el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiesa hoy que Jesús es tu Señor y Salvador, y recibe, Señor, recibe ahí en tu casa, para ti, para tu familia, para los tuyos, la salvación que viene de lo alto, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Hoy puedes recibir gracia sobre gracia. El Señor está entregando, el Señor está regalando, el Señor está otorgando, el Señor está concediendo. Y conforme a la muchedumbre de sus misericordias, nosotros estamos recibiendo y estamos reconociendo de quién viene. Y le pedimos al Señor que nos ayude a administrar esa gracia. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, y declaro en esta noche sobre ellos fe, seguridad, confianza en el galardón que el Señor tiene preparados para los que le aman. Yo los declaro bendecidos, protegidos y victoriosos con toda bendición espiritual, esa bendición y esa unción que fluye a través de las barbas de Aarón, del sacerdocio, en esta casa sacerdotal llamada Salem,
través de sus ministros, nuestros apóstoles, Álvaro, nuestro apóstol Ruth, la familia apostólica, y que desciende hasta el borde de la vestidura, hasta nuestra vida, hasta la iglesia Salem Tumaco. Cada una de las ovejas grandes y pequeñas, aún los corderitos, sean muy bendecidos hoy. Los declaramos bendecidos y prosperados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.